Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Reina Angélica Marroquín, quien fue encontrada 30 años después. La historia tenía todo lo que un verdadero fanático del crimen podría esperar: un hombre de negocios adinerado que lleva una doble vida, una futura madre desesperada y una mujer de 95 años que reza por noticias sobre su hija. La historia nos transporta a un mundo anterior a Internet, cuando la gente mantenía libretas de direcciones escritas a mano con papel real. Reina Angélica Marroquín nació el 2 de diciembre de 1941 en el municipio de San Martín, departamento de San Salvador, El Salvador. Una inmigrante salvadoreña dejó su tierra natal luego de un fallido matrimonio en búsqueda del sueño americano. Lejos de tierras cuscatlecas, se instaló en la pujante Nueva York de los años 60, pero el desenlace de su historia terminó con un triángulo amoroso letal y un crimen que tardó 30 años en salir a la luz. Reina Angélica Marroquín comenzó a tomar clases de inglés en la High School of Fashion Industry. Al poco tiempo de llegar a tierras norteamericanas, su deseo era dedicarse a la industria de la moda, aunque, como suele suceder cuando las necesidades mandan, tuvo que dedicarse a otra cosa para poder vivir. Así, comenzó a trabajar en una fábrica de flores de plástico. Además, Reina tenía un hijo y una gran relación con su familia, que mantenía a base de correspondencia, y por supuesto en una época donde nadie siquiera soñaba con una videollamada en tiempo real. La comunicación era con cartas. Un día de 1969, las cartas dejaron de llegar y su madre decidió publicar en los anuncios locales de El Salvador sobre la desaparición de su hija. Durante 30 años, nada se supo de ella, hasta que en el otoño de 1999, un hombre decidió comprar una casa en el condado de Nassau. Ronald Cohen era el dueño de una propiedad en la arbolada calle de Forest Drive, en la ciudad de Jericho, Nueva York, y el comprador, Hamid Tafagoudi, decidió inspeccionar a fondo la vivienda. Algo no le gustó. Había un barril oxidado que pesaba más de 150 kilos, hundido en los terrenos de la propiedad, y decidió que era responsabilidad del dueño quitarlo antes de hacer la compra. Ronald, que nunca se había animado a abrirlo por las advertencias químicas que estaban registradas, retiró el barril hasta la vereda junto a unos colaboradores, y cuando quitaron la tapa quedaron atónitos. Encontraron el cuerpo momificado de una mujer de rasgos latinos, vestida con ropa de los años 60. Era el 2 de septiembre de 1999 e inmediatamente llamaron a la policía para aclarar la situación. De esta manera, un tranquilo día de mudanza se transformó en la investigación de un crudo y misterioso asesinato que aterrorizó a la prensa neoyorquina. El cuerpo se había conservado porque el barril era hermético, pero las páginas de una libreta de direcciones, que era la forma de cómo la gente mantenía un registro de los amigos antes que Outlook, iPhone y Facebook, encontrada en el barril, se había deteriorado. El cuerpo estaba entre un montón de bolitas de plástico y barro. Además, decoraba la horrorosa escena una flor artificial. Las autoridades realizaron la autopsia correspondiente. La mujer había muerto por un fuerte traumatismo en la cabeza. Se averiguó su identidad y se rastrearon sus orígenes, pero la noticia más triste fue que encontraron un feto de 40 centímetros, ya que estaba embarazada. La joven, menuda y de rasgos latinos, era Reina Angélica Marroquín,
y estaba desaparecida desde la época en que las prendas que usaba estaban de moda, pero la policía no sabía de quién se trataba. Primero decidieron revisar la lista de personas desaparecidas de hace 3 décadas y luego buscaron entre los anteriores propietarios de la vivienda de Jericho, Nueva York, pero el barril sería definitivo en cuanto a evidencia. Había que rastrear su procedencia. El barril fue fabricado en 1965 para transportar pinturas y tintes. Una de sus clientes era la empresa de Manhattan, Melrose Plastic, que se dedicaba a hacer flores artificiales en esa época. La flor encontrada en el interior del barril junto a la víctima había sido hecha por esa fábrica. Por otra parte, la policía rastreó a los dueños anteriores de la casa. El comprador original de la vivienda de 4 habitaciones y 2 pisos era Howard Elkins, un hombre casado y con hijos, dueño de una empresa radicada en Manhattan llamada Melrose Plastic. Todos los caminos conducían a Roma. El hombre no vivía más en Nueva York luego de vender la propiedad en 1972 y se mudó a Boca Raton, Florida, para empezar una nueva vida. Dentro del barril se encontraba una libreta de direcciones, aparentemente destruida, lo que realmente le dio al episodio un suspenso y que la investigación tuviese el esfuerzo mediante extracción de humedad, aumento y un estudio de comparación espectral de video por parte de los expertos forenses para obtener pistas sobre el papel podrido. Fue emocionante ver cómo los investigadores aplicaron tecnología forense de la era milenaria a evidencia de la década de los 60, por lo cual los forenses pudieron extraer algunos nombres y números de teléfono, aunque el primer lote no arrojó pistas, ya que las personas se habían mudado hacía mucho tiempo o habían cambiado de números de teléfono, y esto fue en 1999, después de Internet, pero antes de que las redes sociales permitieran a todos localizar a cualquiera. En ese momento, el laboratorio había buscado en la libreta de direcciones el nombre de otra amiga de la mujer muerta, y esta respondió cuando la policía marcó su número de teléfono de 30 años. Katy Andrade supo de inmediato que el cuerpo pertenecía a una amiga que conoció en una clase de inglés, Reina Angélica Marroquín, quien desapareció en 1969 a la edad de 27 años. Un número de extranjero residente encontrado en la libreta de direcciones corroboró la identificación. Según Cold Case Files Classic, segmento El Barril le contó a los oficiales que Reina estaba embarazada y que el padre del bebé estaba casado y tenía hijos, aunque el amante aseguraba que dejaría todo para irse con ella. Un día, Reina llamó a la casa de su novio y le contó a su esposa sobre la aventura que tenían. Eso fue lo último que supo de su amiga. La policía localizó a Howard el 9 de septiembre de 1999. Tenía 71 años y vivía en una comunidad de jubilados en Florida. Admitió que engañó a su esposa, pero dijo no recordar quién era su amante. Se negó a realizarse una prueba de ADN y no pudo explicar nada sobre el barril y la mujer asesinada. En cambio, decidió pegarse un tiro en la cabeza con una escopeta en el garage del vecino. Las pruebas se hicieron igual y el ADN de Howard reveló que era el padre del feto de Reina. La policía cree que Howard mató a Reina en la fábrica y luego llevó el cuerpo hasta su casa en Jericho para mantenerlo en el barril de acero con intenciones de arrojarlo al mar. Pero el peso que introdujo fue tan grande que no pudo moverlo, entonces lo dejó ahí, con la esperanza de que nadie lo encuentre. Ahí pasó 30 años hasta que tocaron la puerta de su casa. Con el misterio resuelto y el perpetrador muerto, el último cabo suelto era encontrar a la familia de Marroquín. El periodista de Newsday, Oscar Corral, voló a El Salvador y localizó a la madre de Reina Marroquín.
En el municipio de San Martín, San Salvador, la mujer de 95 años, conocida como Abuela Marroquín, casi se desmaya cuando le informaron del descubrimiento. Recordó Corral en su entrevista con Forensic Files, había estado desconsolada desde que Reina dejó de escribir a casa sin explicación en 1969. Había tenido sueños que mostraban a Reina en un barril. La única nota brillante de la historia es la resolución que le trajo a la madre de Reina. Como la citó CBS, ahora sé que ella está conmigo. Ella vino volando como una paloma de regreso a su casa. El cuerpo de Reina fue devuelto a su familia y enterrado en El Salvador. Su madre de 95 años falleció un mes después de ese momento y fue sepultada al lado de Reina, como si hubiese estado esperando a que su hija regrese para poder dejar esta tierra. Sus restos están sepultados en el cementerio La Bermeja de San Salvador, El Salvador. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.